Hay 3.7 billones de almas respirando en este mundo. Lo sé porque procesé los datos del último censo hace 2 décadas, cuando aún trabajaba en los niveles medios, cuando todavía creía que los números significaban algo. Soy Harken Bosch, archivista de 3er grado del Administratum Imperial, y llevo 43 años viviendo en el mundo colmena de Galax Prime. 3 generaciones de mi familia nacieron aquí. 3 generaciones murieron sin ver jamás el sol. Déjame mostrarte lo que significa existir en un mundo donde la humanidad se apila sobre sí misma hasta que el concepto mismo de abajo pierde todo significado. La primera lección que aprendes en un mundo colmena es que el cielo es una mentira. En los niveles superiores, donde los nobles respiran aire purificado 17 veces antes de tocar sus pulmones, el cielo existe. Lo he visto en los registros, esa bóveda azul imposible que se extiende sin límites. Pero para el 97% de la población de Galax Prime, el cielo es simplemente el suelo del nivel superior. Toneladas de rocrete y adamantio presionando hacia abajo, recordándote que tu lugar en el orden cósmico es ser aplastado. Nací en el nivel medio 47, sección gamma, bloque habitacional 8847. Mi ventana daba a un muro industrial a 30 metros de distancia. Durante mi infancia, ese muro fue mi horizonte. Lo contemplaba cada noche antes de dormir, memorizando cada grieta en el rocrete, cada mancha de óxido, cada grafiti borrado a medias que proclamaba herejías o simplemente nombres de personas que querían ser recordadas. Mi padre me contó una vez que su abuelo recordaba cuando ese muro era blanco. Ahora era del color del tiempo mismo, gris mezclado con marrón de contaminantes industriales que se habían sedimentado durante generaciones. El aire en los niveles medios tiene sabor. No es algo que notes conscientemente hasta que pasas tiempo en los niveles superiores, donde el aire no sabe a nada. Aquí abajo, cada respiración lleva el gusto del aceite de máquina, del humo de manufactorums que nunca dejan de producir, del sudor de 1000 millones de cuerpos apiñados en espacios diseñados para la mitad. Respiras y sabes exactamente dónde estás en la colmena por la composición química de cada inhalación. En el nivel 47, el aire sabía principalmente a ozono, quemado de los generadores de plasma del nivel 46, mezclado con el olor dulzón y enfermizo de los tanques de procesamiento químico 3 niveles más arriba. Mi primer trabajo fue en los archivos distritales, un complejo de criptoarchivos que ocupaba 6 niveles completos. Mis superiores me dijeron que era un honor. Solo el 0.3% de la población de Galax Prime trabajaba para el Administratum. Yo tendría acceso a información, a conocimiento, a los secretos del funcionamiento imperial. Lo que no me dijeron es que pasaría los siguientes 20 años catalogando muertes. Cada día procesaba miles de certificados de defunción, accidentes laborales en las manufactorums, colapsos estructurales en los niveles inferiores, ejecuciones por infracciones menores de productividad, muertes por desnutrición cuando las raciones se retrasaban, asesinatos en las calles oscuras donde el Arbites no se molestaba en patrullar. Los números dejaban de ser personas después del primer millón. Se convertían en datos, en estadísticas que debían cuadrar con las proyecciones de población. Pero los datos contaban historias si sabías leerlos. Descubrí patrones en la muerte. Cada vez que una manufactorum incrementaba sus cuotas de producción, las muertes por accidente laboral aumentaban un 23% durante el siguiente mes. Cuando los suministros de agua se reducían,
Las enfermedades transmitidas por contaminación se disparaban en los niveles inferiores. Cuando el Ministerium organizaba purgas por baja devoción, los suicidios en los bloques habitacionales cercanos aumentaban proporcionalmente. Estos patrones se repetían con precisión mecánica, año tras año, como si la muerte misma siguiera algoritmos que podían ser predichos y cuantificados. La colmena es un organismo. Los nobles en las agujas superiores son el cerebro, tomando decisiones que reverberan hacia abajo a través de kilómetros de estructura. El administratum es el sistema nervioso, transmitiendo órdenes y recopilando información. Las manufactorums son los músculos, produciendo las armas y equipo que mantienen al imperio funcionando. Y los niveles inferiores, los inframundos donde la luz del sol es un mito, y las leyes imperiales son sugerencias. Esos son los intestinos, procesando los desperdicios de la civilización y convirtiéndolos en algo que pueda ser reciclado. En los niveles medios donde yo vivía, existíamos en un equilibrio precario entre el orden y el caos. Las calles eran lo suficientemente anchas para que dos personas pasaran lado a lado, pero solo si ambas giraban sus cuerpos. Los bloques habitacionales se elevaban 100 niveles, cada apartamento de 3 metros cuadrados albergando familias de 5 o 6 personas. Dormíamos en turnos, compartiendo las camas según los horarios de trabajo. La privacidad era un lujo reservado para los nobles. Mi familia compartía nuestro espacio de 3 metros cuadrados con los Kerrigan, una pareja mayor cuyo hijo había muerto en las manufactorums el año anterior. Teníamos un acuerdo. Ellos usaban el espacio durante mis horas de trabajo. Yo lo usaba durante las suyas. Nuestras pertenencias personales se guardaban en una taquilla de metal de medio metro de altura. Todo lo que poseías en el mundo tenía que caber en ese espacio. Aprendías rápido a no acumular sentimentalismos. Los objetos sin función práctica eran un lujo que no podías permitirte. El agua llegaba 2 veces al día, bombeada desde los reclamadores en los niveles profundos. Teníamos 30 minutos para llenar nuestros contenedores antes de que las tuberías se secaran nuevamente. El agua tenía color marrón y sabía a metal, pero los químicos de purificación supuestamente la hacían segura para el consumo. Los que podían permitírselo hervían el agua antes de beberla. Los que no podían aprendían a vivir con el constante dolor de estómago. Yo conocía a un hombre, Petrán, que trabajaba en los reclamadores. Me contó una vez que el agua que bombeaban hacia arriba era básicamente sudor, orina y lágrimas recicladas. Todo fluido corporal que alguna vez salió de un cuerpo humano en los últimos 1000 años está en esa agua, me dijo. Después de eso, siempre la hervía. La comida era almidón de cadáver, bloques prensados de proteína reciclada que técnicamente contenían todos los nutrientes necesarios para la supervivencia humana. Nadie preguntaba de dónde venía la proteína. Todos lo sabíamos. Los muertos de Galax Prime no eran enterrados o incinerados por respeto. Eran recursos, biomasa que podía ser procesada y redistribuida. Comías a tus antepasados con cada comida y aprendías a no pensar demasiado en ello. Las raciones venían en 3 sabores oficiales: gris, marrón y verde. Los 3 sabían exactamente igual. Un gusto entre cartón mojado y aceite rancio, pero la variedad de colores supuestamente ayudaba con la moral. Cada bloque pesaba exactamente 200 gramos y contenía las calorías precisas calculadas para mantener a un trabajador funcionando durante 8 horas de labor. El trabajo definía la existencia.
Mi jornada comenzaba a las 6 horas colmena y terminaba a las 10 horas procesando datos en terminales cogitadores tan antiguos que sus pantallas parpadeaban con interferencia constante. El Adeptus Mechanicus los mantenía funcionando con rituales y aceites sagrados, pero la tecnología había sido obsoleta durante milenios. No importaba, la eficiencia era secundaria a la continuidad. Los tecnosacerdotes que venían a realizar mantenimiento pasaban más tiempo cantando letanías binarias que reparando circuitos, pero funcionaba. De alguna forma, todo ese ritual mezclado con ingeniería mantenía las máquinas operando. Mis compañeros de trabajo eran sombras. Algunos llevaban décadas en los archivos, sus cuerpos encorvados por años de estar sentados en la misma posición, sus ojos dañados permanentemente por la luz parpadeante de las pantallas. Hablábamos poco. Cada palabra era una distracción de las cuotas de procesamiento. Cada error en los datos podía resultar en castigo corporal o reducción de raciones. El supervisor, un hombre llamado Tallos, cuyo rostro se había fusionado con su respirador décadas atrás, caminaba entre nuestras filas con un medidor de productividad. Si tus números caían por debajo del 98% de eficiencia, recibías una marca. 3 marcas en un mes significaban flagelación pública. 5 marcas significaban reasignación a los niveles inferiores, lo cual era efectivamente una sentencia de muerte. Había un hombre, Calis, que trabajaba en la terminal junto a la mía. Nunca supe su nombre completo, nunca pregunté, pero durante 15 años nos sentamos lado a lado, procesando datos en silencio. Un día simplemente no apareció. Su terminal fue ocupada por otra persona la mañana siguiente. Procesé su certificado de defunción 3 semanas después. Paro cardíaco, causado por malnutrición crónica y exposición a químicos industriales. Tenía 47 años. Esa era la esperanza de vida promedio en los niveles medios. Nadie organizó un funeral, nadie habló de él después. Su cuerpo fue procesado en almidón de cadáver y probablemente lo comimos en nuestras raciones de la semana siguiente. Los niveles superiores eran otro mundo completamente. Tuve que viajar allí una vez para entregar informes al Administratum Superior. El viaje tomó 6 horas en los ascensores de carga, subiendo a través de docenas de niveles, cada uno ligeramente más limpio que el anterior. El aire cambiaba con cada kilómetro de ascenso, volviéndose más puro, más fácil de respirar. Mis pulmones, acostumbrados al aire denso y contaminado de los niveles medios, casi no sabían qué hacer con oxígeno tan limpio. Me mareé durante los primeros 30 minutos en el nivel superior 3. Cuando llegué al nivel superior 3, casi no podía procesar lo que veía. Las calles eran amplias, pavimentadas con materiales que brillaban bajo luces que imitaban la luz solar natural. Los edificios estaban decorados con elaboradas tallas que representaban victorias imperiales. Jardines reales contenían plantas vivas, vegetación real creciendo en suelo importado de mundos agrícolas. El aire olía a flores, un concepto tan ajeno a mi experiencia que inicialmente pensé que era algún tipo de mal funcionamiento en mi respirador. Había fuentes con agua clara que fluía constantemente, desperdiciándose en espectáculo, mientras en los niveles medios luchábamos por 30 minutos de acceso a agua marrón 2 veces al día. Los nobles que vi eran seres de otro reino. Sus ropas valían más que el ingreso anual de mi bloque habitacional completo. Se movían con la confianza casual de quienes nunca habían conocido el hambre, nunca habían temido la violencia aleatoria
Nunca habían compartido una cama con 5 personas. Sus servitores, mezclas de carne y máquina, los seguían con obediencia mecánica. Vi a una noble joven, no mayor de 20 años, quejarse porque su servocráneo había traído la bebida equivocada. Lo abofeteó con frustración casual, un gesto que habría destrozado circuitos delicados. El servocráneo, que alguna vez había sido la cabeza de una persona real, simplemente se disculpó con voz monótona y flotó para corregir el error. Entregué mis informes a un funcionario cuya oficina era más grande que el apartamento donde vivían 30 familias en mi nivel. Él apenas me miró. Para él, yo era simplemente otra pieza del mecanismo, indistinguible de los miles de otros mensajeros que traían datos desde las profundidades. Me despidió con un gesto y nunca pensó en mí nuevamente. Mientras salía, escuché su unidad Vox transmitiendo su siguiente cita: un almuerzo en el jardín imperial con otros administradores. Probablemente gastarían en esa comida lo que yo ganaba en un año. El viaje de regreso a los niveles medios fue como descender a través de capas de olvido. Cada nivel hacia abajo, la civilización se volvía un poco más tosca, un poco más desesperada. Para cuando llegué a casa, el contraste era tan violento que pasé esa noche sin poder dormir, mi mente atrapada entre 2 realidades que existían en el mismo edificio, pero que podrían haber estado en galaxias separadas. Maren me encontró despierto a las 3 de la mañana, mirando fijamente la pared. «¿Qué viste allí arriba?», preguntó. No pude responderle. No había palabras para explicar la brecha entre su existencia y la nuestra. Los inframundos estaban por debajo de nosotros, niveles tan profundos que ni siquiera tenían designaciones oficiales en los mapas del Administratum. Allí vivían los que habían caído fuera del sistema completamente, los mutantes tolerados mientras permanecieran ocultos, los criminales que operaban fuera de la ley imperial, los desertores que preferían la libertad peligrosa de la oscuridad a la esclavitud segura de los niveles superiores. Nunca bajé a los inframundos. Pocos lo hacían y volvían. Pero escuchábamos historias, ciudades enteras existiendo en la oscuridad perpetua, iluminadas solo por hongos bioluminiscentes y fuegos de basura. Bandas armadas controlando territorios con violencia brutal. Cultos adorando poderes que la eclesiarquía consideraría herejía absoluta. Y cosas peores. Rumores de criaturas que se arrastraban en las profundidades más oscuras. Cosas que habían sido humanas una vez, pero que la oscuridad y la mutación habían transformado en monstruosidades. Se decía que algunos de los niveles más profundos estaban inundados con agua de desecho químico, y que cosas nadaban en esas aguas tóxicas, depredadores que habían evolucionado para prosperar en condiciones que matarían a cualquier humano normal en minutos. El Arbites ocasionalmente organizaba incursiones en los inframundos, purgas masivas diseñadas para recordar a los habitantes que todavía existían bajo la autoridad imperial. Estas operaciones resultaban en miles de muertos, sus cuerpos arrastrados de vuelta a los niveles superiores para ser procesados en almidón de cadáver. Las estadísticas mostraban que las incursiones no tenían impacto medible en la población de los inframundos. Por cada persona eliminada, 3 más descendían desde los niveles medios, empujadas hacia abajo por la presión económica o huyendo de deudas y crímenes. Los inframundos eran donde ibas cuando el sistema te escupía. Y el sistema escupía a miles cada día. La religión permeaba todo en Galax Prime.
El Ministerum mantenía catedrales en cada nivel, estructuras masivas que ocupaban espacio valioso, pero que nadie se atrevía a cuestionar. Cada día de trabajo comenzaba con oraciones obligatorias, litanías al emperador que debían ser recitadas perfectamente o enfrentar castigo. Los sermones dominicales eran asistencia obligatoria, horas de retórica sobre la santidad del sufrimiento y la necesidad del sacrificio. Los sacerdotes predicaban que nuestro sufrimiento era sagrado, que cada hora de trabajo tortuoso nos acercaba al emperador, que la incomodidad de nuestras vidas era una forma de adoración. Nos decían que los nobles en los niveles superiores habían ganado su posición a través de la piedad superior, que su comodidad era recompensa divina por su devoción. La estructura de la colmena no era accidente o injusticia, era orden divino manifestado en rocrete y acero. El predicador que servía nuestra sección, un hombre masivo llamado Cardenal Septus, bramaba estos sermones con tal fervor que la saliva volaba de su boca. «Vuestro dolor es vuestro diezmo al trono dorado», gritaba, y todos asentíamos y respondíamos con las letanías apropiadas, porque no hacerlo significaba ser marcado como hereje. Creí estas enseñanzas durante años. Era más fácil que la alternativa. Si nuestro sufrimiento tenía propósito divino, entonces tenía sentido. Si era simplemente el resultado de un sistema diseñado para extraer máximo valor de vidas humanas, entonces todo carecía de significado. La verdad llegó gradualmente, acumulándose en pequeñas revelaciones a través de años de procesar datos. Vi los números de producción, las cantidades imposibles de armas y municiones que Galax Prime enviaba a la flota imperial. Vi los registros de mortalidad, las vidas consumidas para mantener esos números de producción. Vi los manifiestos de importación, los lujos extravagantes enviados a los niveles superiores mientras los niveles medios sobrevivían con raciones de hambre. Galax Prime no existía para sus habitantes, existía para alimentar la máquina de guerra imperial. Cada alma en este mundo era un componente en esa máquina, valorada solo por su capacidad de producir antes de ser consumida. Los nobles coordinaban la producción. El administratum optimizaba la eficiencia. El ministerum mantenía el orden ideológico, y el resto de nosotros simplemente producíamos hasta que no podíamos más. Los números eran brutalmente claros. Cada trabajador de Manufactorum generaba en promedio 47 toneladas de munición antes de morir o quedar incapacitado. Ese era tu valor calculado. 47 toneladas. Ni más ni menos. Conocí a Maren en los archivos. Ella procesaba registros de nacimiento mientras yo procesaba muertes. La ironía de nuestras posiciones eventualmente se convirtió en la base de nuestras conversaciones durante los breves descansos permitidos. Ella tenía una forma de hablar sobre los números que los humanizaba, recordándome que cada entrada representaba una persona real con esperanzas y miedos. Hoy procesé 847 nacimientos, me dijo una vez. Todos esos bebés, todas esas madres esperando que sus hijos tengan mejor vida. Y tú, procesé 923 muertes. Terminé. Algunos de ellos probablemente nacieron el mismo día que reportaste hace 20 años. Nos reímos, porque si no te reías de ello, llorabas, y llorar era desperdicio de agua corporal valiosa. Nos casamos en una ceremonia breve conducida por un sacerdote menor en una capilla que olía a moho y aceite de máquina. Nuestra luna de miel fue un día libre del trabajo,
pasado en nuestro apartamento de 3 metros cuadrados, imaginando futuros que sabíamos nunca llegarían. Hablábamos de tener hijos, de darles una vida mejor, de alguna manera ascender a niveles superiores a través de trabajo duro y devoción. Éramos lo suficientemente jóvenes para creer que la meritocracia era real, que el esfuerzo sería recompensado. Nuestro hijo, Daven, nació 2 años después. El parto ocurrió en una instalación médica en el nivel medio 45, una instalación con equipo médico del siglo anterior y personal sobrecargado atendiendo docenas de partos simultáneamente. Maren casi murió por complicaciones que habrían sido triviales de tratar en los niveles superiores. Solo sobrevivió porque amenacé con reportar negligencia al administratum, una amenaza vacía que de alguna forma funcionó. El medicae que finalmente la atendió lo hizo con resentimiento obvio, como si salvar su vida fuera un inconveniente personal para él. Ver a Daven por primera vez, ese pequeño ser envuelto en telas recicladas, cambió algo fundamental en mí. Hasta ese momento, había aceptado mi existencia como inevitable, pero mirando a mi hijo, sabiendo que él enfrentaría las mismas condiciones que yo, que probablemente viviría y moriría sin ver el sol, sin respirar aire puro, sin conocer nada más allá de estos muros de metal y rocrete, algo se rompió en mi interior. Sostuve su pequeño cuerpo y pensé en los 47 años de esperanza de vida que las estadísticas le daban. 47 años de respirar veneno. 47 años de comer a sus antepasados. 47 años de producir hasta que su cuerpo colapsara y él mismo fuera convertido en comida para la siguiente generación. Comencé a hacer preguntas que no debía hacer, revisando datos que estaban fuera de mi autorización, correlacionando información de diferentes departamentos para construir una imagen más completa del funcionamiento de la colmena. Lo que descubrí debería haberme aterrorizado hasta el silencio. En cambio me dio claridad. Galax Prime producía suficiente alimento en sus niveles de cultivo hidropónico para alimentar el doble de su población actual. Pero el 60% de esa producción se exportaba a mundos nobles, donde se consideraba un lujo exótico. La población de los niveles medios e inferiores sobrevivía con almidón de cadáver no porque fuera necesario, sino porque era más eficiente económicamente. El costo de transportar comida real a los niveles medios excedía el valor calculado de las vidas que alimentaría. El agua reclamada de los niveles profundos era suficientemente pura para consumo seguro. Pero los sistemas de purificación adicionales solo se instalaban en los niveles superiores. Los químicos tóxicos que causaban las enfermedades crónicas en los niveles medios podrían haber sido filtrados, pero el costo se consideraba prohibitivo dado el valor de reemplazo de los trabajadores afectados. Ese término aparecía constantemente en los documentos oficiales. Valor de reemplazo. Como si fuéramos piezas de maquinaria. Las cuotas de producción que mataban a miles cada mes no eran necesarias para cumplir los diezmos imperiales. Eran establecidas por administradores en los niveles superiores, cuyos bonos dependían de exceder las expectativas de producción. Las vidas consumidas para alcanzar esas cuotas eran simplemente costos operacionales aceptables. Encontré memorándums internos donde discutían abiertamente las tasas de mortalidad óptimas, tratando de encontrar el equilibrio perfecto entre máxima producción y mantener suficiente población trabajadora para operaciones continuas. Cada elemento del sufrimiento que definía la vida en los niveles medios e inferiores era una elección, no el resultado inevitable de las circunstancias o las limitaciones de recursos, sino decisiones conscientes tomadas por personas
que nunca enfrentarían las consecuencias de esas decisiones. Compartí esta información con Maren una noche después de que Daven se durmiera. Ella escuchó en silencio mientras yo explicaba los datos, las correlaciones, las implicaciones. Cuando terminé, ella me miró con una expresión que mezclaba miedo y algo más profundo. «¿Y qué pretendes hacer con este conocimiento?», preguntó. No tenía respuesta. ¿Qué podía hacer un archivista de tercer grado contra un sistema que abarcaba planetas enteros, que había permanecido sin cambios durante milenios? ¿Reportar mis hallazgos al Administratum Superior? Ellos ya lo sabían. Los datos estaban disponibles para cualquiera con suficiente autorización y la voluntad de mirarlos. El sistema no era producto de ignorancia, sino de intención. La respuesta llegó 6 meses después, cuando un incendio en una manufactorum en el nivel medio 52 mató a 3.000 trabajadores. El reporte oficial lo atribuyó a fallo de equipo, un accidente inevitable en instalaciones tan antiguas. Pero procesando los datos, vi la verdad. La manufactorum había estado operando con sistemas de seguridad defectuosos durante años. Las reparaciones habían sido retrasadas repetidamente porque el costo de reemplazar el equipo excedía el valor calculado de las vidas que protegería. Había memorándums específicos donde un administrador había escrito: el costo de actualización de sistemas de supresión de incendios, 47.000 tronos. Valor de reemplazo de fuerza laboral potencialmente afectada, 39.000 tronos. Recomendación: diferir mantenimiento. 3.000 personas murieron porque una hoja de cálculo determinó que sus vidas valían menos que el costo de mantenimiento preventivo. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Copié archivos que no debía acceder. Documentos que mostraban el verdadero funcionamiento de la colmena, la brecha entre los recursos disponibles y los recursos distribuidos, las decisiones conscientes que convertían el sufrimiento en política. Lo compilé todo en tablillas de datos encriptados y comencé a distribuirlos. Usé códigos de acceso robados de superiores muertos, redes de datos abandonadas en sectores colapsados, cualquier medio que pudiera encontrar para mover la información sin dejar rastro. No tenía ilusiones de iniciar una revolución. Las rebeliones en mundos colmena eran aplastadas con brutalidad absoluta. Pero quería que la gente supiera, que entendieran que su sufrimiento no era voluntad del emperador o necesidad inevitable, sino resultado de elecciones hechas por otros humanos. Las tablillas de datos se distribuyeron lentamente, pasando de mano en las manufactorums y bloques habitacionales. No causaron revueltas inmediatas o manifestaciones masivas, pero plantaron semillas. La gente comenzó a hacer preguntas, a cuestionar las narrativas que habían aceptado toda su vida, a ver las estructuras de poder que los oprimían no como orden divino, sino como construcciones humanas que podían ser desafiadas. Un trabajador en la manufactorum Beta 7 usó la información para organizar un paro de trabajo cuando los supervisores intentaron extender los turnos de 16 a 18 horas. Ganaron. Otro grupo en el nivel 39 usó los datos sobre distribución de agua para forzar la instalación de nuevos purificadores. Victorias pequeñas, pero victorias al fin. El Arbites me identificó 3 meses después. Fui arrestado en mi apartamento frente a Maren y Daven. Los agentes fueron eficientes, profesionales. No había malicia en sus acciones, solo el cumplimiento mecánico del deber. Fui procesado
juzgado y condenado en menos de 6 horas, distribución de propaganda sediciosa, desviación ideológica, traición contra el emperador. El juez leyó mi sentencia sin mirarme una sola vez. Su voz monótona como si estuviera leyendo una lista de compras. La sentencia era muerte, pero no ejecución inmediata. Sería enviado a un mundo penal donde mi vida se consumiría lentamente en labor forzada. Mi familia perdería sus raciones y alojamiento, expulsada de los niveles medios a los inframundos donde probablemente morirían dentro de meses. Daven tenía 4 años. Las estadísticas de supervivencia para niños de su edad en los inframundos eran del 12% para el primer año. Pero antes de que la sentencia se ejecutara, algo inesperado ocurrió. Las tablillas de datos que había distribuido habían sido copiados, replicados miles de veces. La información se había dispersado más allá de cualquier capacidad de contención. Y mientras el Árbites podía eliminarme, no podía eliminar el conocimiento que había liberado. Paros laborales comenzaron en las manufactorums. No rebelión abierta, sino simplemente reducción de productividad. Trabajadores moviéndose más lentamente, cometiendo errores que reducían la producción. Suficiente para impactar los números, pero no lo suficiente para justificar ejecuciones masivas. Era sabotaje disfrazado de incompetencia. Imposible de probar, pero devastador en su efectividad acumulativa. El Administratum, enfrentado con caídas en producción que amenazaban sus propias cuotas imperiales, hizo algo sin precedentes. Negociaron pequeñas concesiones, mejoras marginales en condiciones laborales, aumento del 3% en raciones, instalación de nuevos sistemas de purificación de agua en algunos niveles medios, reducción de turnos de trabajo de 16 a 15 horas en sectores críticos. No era revolución, era apenas un cambio perceptible en el gran esquema. Pero era algo, prueba de que el sistema, por todo su poder aparentemente absoluto, podía ser presionado. Que las vidas de miles de millones no eran completamente irrelevantes. Y más importante, prueba de que el conocimiento era poder, que la información que había liberado había logrado lo que ninguna rebelión armada podría haber conseguido. Mi ejecución fue cancelada. En su lugar, fui transferido a trabajo administrativo en los niveles inferiores, una posición diseñada para ser castigo más que muerte. Me reuní con Maren y Daven, ahora viviendo en condiciones aún peores que antes, en el nivel 73, donde el aire era tan espeso que dolía respirar y el agua solo llegaba una vez al día. Pero estábamos vivos, y el mundo había cambiado, microscópicamente, porque alguien había elegido no aceptar que el sufrimiento era inevitable. Los años siguientes fueron duros. Trabajar en los niveles inferiores significaba exposición constante a condiciones que acortaban la vida. Vi a Maren enfermarse de cáncer pulmonar a los 39 años, el aire tóxico finalmente cobrando su precio. Daven creció delgado y pálido, su cuerpo nunca recibiendo la nutrición que necesitaba para desarrollarse completamente. Pero también lo vi aprender a leer usando las tablillas de datos que todavía circulaban en secreto. Lo vi hacer preguntas que yo nunca me había atrevido a hacer a su edad. Lo vi crecer no solo sobreviviendo, sino pensando. Galax Prime continúa existiendo como siempre. 3.7 billones de almas apiladas en kilómetros de metal y rocrete, respirando aire reciclado y comiendo a sus muertos.